Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, nos acompaña en Entrevista Venevisión, tal como lo anunciábamos en la parte anterior, el diputado Andrés Eloy Méndez. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Venevisión, como siempre. Me siento como en mi casa, Eduardo. Gracias. Bueno, ¿cuál es el análisis en este momento, particularmente la significación del día, la concentración que hoy está convocando quienes apoyan al presidente Chávez y sobre todo cómo puede estar siendo visto esto desde el mundo entero? Claro, Eduardo. Primero que todo, bueno, un gran saludo a la familia venezolana, empezando este año 2013, un año muy fluido en la situación política nacional, pero a Dios gracias, con un marco institucional y un marco constitucional para preservar el orden y la paz social. Al respecto, quiero expresarte que el día de hoy, el pueblo venezolano, el pueblo que eligió o reeligió el 7 de octubre al comandante Hugo Chávez, nos va a acompañar, o nosotros los vamos a acompañar a ellos, en Miraflores, como hito de arranque del tercer periodo constitucional para el cual fue electo el comandante Hugo Chávez. Tal cual como reza la sentencia del TCJ, hoy, inexorablemente, arranca un periodo constitucional, aun cuando pueda existir un desfase cronológico entre el arranque del periodo y la juramentación como acto litúrgico sacramental que debe hacerse por vía excepcional, como ya lo planteó el presidente, ante el TSJ por situación sobrevenida. Disculpe, más allá del momento en que se produzca esa juramentación, desde hoy arranca formalmente el periodo. Sin duda alguna. Hay sentencia en el 2001 del magistrado jubilado Delgado Ocando sobre el tema del periodo constitucional y para nada hay dudas de que arranca el 10 de enero y termina el 10 de enero del 2019. Ahora bien, el mundo entero, que además hoy contamos con 20 países que nos visitan a través de sus jefes de Estado, primeros ministros, cancilleres y representantes habilitados, sabe y conoce, porque además el constitucionalismo clásico, incluso el constitucionalismo liberal, que tiene su cuna en Estados Unidos, plantea ética y moralmente a todas las instituciones de América, de las democracias americanas, facilitar los juramentos. Por ejemplo, 192 Constitución colombiana, se juramenta ante la Asamblea Nacional. De no poder hacerlo, se le facilita que vaya al TCJ. De no poder hacerlo, fíjate Eduardo y pueblo venezolano, 2 testigos y se notifica a los poderes públicos. Estados Unidos de Norteamérica, cuna de la democracia y constitucionalismo liberal, que sé, y lo digo porque sé que es a donde muchos van a acudir a partir de mañana. Bueno, van a ir a acudir al país donde se juramentó Lyndon Johnson en el Air Force One, montado en un avión. O, por ejemplo, el presidente King, en el año 1863, en Estados Unidos fue el presidente número 13, se juramentó por razones de tuberculosis en La Habana, Cuba, habilitado por el Tribunal y el Congreso norteamericano. La territorialidad y el acto del juramento, todas las instituciones deben facilitarlo. La Asamblea Nacional, y no en Venezuela, en América completa, en el mundo entero. Si nosotros hubiésemos hecho, Eduardo, venezolanos, lo que la oposición planteó, que era declarar falta temporal a partir de hoy, encargar a Diosdado, que Diosdado ratificara a los ministros. Fíjate el entramado, el patuco, y luego cuando llegara Chávez se juramentara como presidente, porque según había una falta temporal. Bueno, ¿cómo declaro yo la falta temporal de un presidente que según ellos no está en ejercicio? ¿En qué condición le declaro la falta si no está en ejercicio? Primer punto. Segundo punto, nuestra Constitución es meridionalmente clara en las faltas absolutas del 233. Hay solo 5 causales. En Venezuela no está planteado la falta absoluta. ¿Qué es lo que está planteado en Venezuela hoy? Un presidente en permiso, una autorización aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional para ir a recuperar su salud, lo cual es un derecho universal y humano. Segundo, un presidente que nunca deja el ejercicio por el principio de continuidad administrativa,
Pero además, y aquí está el kit del asunto, el artículo 231 plantea: el candidato electo o candidata se juramentará el 10 de enero ante la Asamblea Nacional. 3 cosas concomitantes divididas por coma. Se juramentará, será el 10, será frente a la Asamblea. Son requisitos. Luego dice, esa es la vía ordinaria. Pero el sabio constituyente planteó la vía excepcional y plantea, punto, en caso de situación sobrevenida, entiéndase, repentina, fortuita, no se pudiera juramentar el 10 ante la Asamblea Nacional, y aquí viene la clave, el presidente, fíjate, en la segunda fase habla de el presidente, no habla del candidato elegido. El presidente, ¿por qué el presidente, Eduardo? Porque ya el periodo empezó. ¿Y por qué no podemos, por una formalidad, postergar el ejercicio presidencial? El juramento se hace excepcionalmente después, pero ya en calidad de presidente. Por eso es que el constituyente dice, por la vía de excepción, no habla del candidato ya. Dice, el presidente tomará juramento ante el TCJ. Como no hubo más letra sobre el tema, entonces se pide una interpretación al TCJ y el TCJ plantea con mucha claridad cuando, el TCJ dice, cuando cese la situación sobrevenida. Yo creo, Eduardo, y con esto concluyo esta primera idea, que todos los venezolanos y el mundo entero está consciente que estamos ante un evento de total certeza jurídica, de incuestionable claridad constitucional, que se quiere manipular para experimentar una especie de golpe clínico a Chávez, pretendiendo reversar lo irreversible, que es la voluntad popular del 7 de octubre, que prevalece y prepondera por encima de cualquier formalidad, y las instituciones de los poderes públicos estamos a la orden. Si hubiésemos tomado el camino de lo que yo llamé el edulcorante venenoso que nos puso el señor Omar Barbosa, que no es ningún inocente y mucho menos desconocedor del derecho porque es abogado, de declarar la cefalía absoluta o temporal cuando la Constitución no la prevé, e instalar a Diosdado Cabello, porque ahora hay una tendencia diosdaísta dentro de la oposición, quieren a Diosdado de presidente. Lo instalamos, ahí sí rompemos el hilo constitucional, y hoy, por ejemplo, Mercosur podría haber decidido sacarnos como a Paraguay del Mercosur, y los otros mecanismos de integración hubiesen decidido aislar a Venezuela por pisar ese peine que ellos trataron de poner. Estamos en meridional ejercicio constitucional, en plena vigencia de las instituciones y en continuidad administrativa del gobierno del presidente, el vicepresidente, los ministros y demás integrantes del cuerpo del Poder Ejecutivo. Termino con un ejemplo para ilustrar la continuidad administrativa. El presidente del Banco Central de Venezuela, en el año 99, doctor Casas, lo nombró Caldera. Caldera entrega la presidencia el 2 de febrero al comandante Hugo Chávez. Chávez no emite el decreto en Gaceta de sustituirlo y lo nombró Caldera. Él siguió siendo presidente del Banco Central de Venezuela un año más, porque la continuidad administrativa prevé que tu cargo cesa cuando sale en Gaceta y toma posesión el nuevo. ¿Por qué? Porque el Estado no puede bajar la Santa María y dejar ausencia de responsabilidad de administrar la cosa pública. Eso es un principio y doctrina universal, continuidad administrativa. Ahí está Nicolás, ahí está el cuerpo de ministros, ahí está el gobierno. Aquí no hay ningún vacío que no sea el vacío de seriedad en un sector de la oposición que bien tiene derecho a la diatriba política. Hablando de vacíos, un grupo de parlamentarios acude a la Asamblea Nacional, solicita que se haga la sesión correspondiente, definitivamente no la va a haber, y desde distintos sectores, incluyendo la oposición, se preguntan quién está gobernando. Esa es una muy buena pregunta, Eduardo, sobre todo para la certeza del país. Cuando el presidente Hugo Chávez se autoriza a salir del país, bajo cualquier concepto, es presidente de Venezuela en Pekín,
en La Habana, en Bratislava o en la República Checa. Porque sigue siendo un presidente autorizado. Y toda la función de gobierno queda delegada, más no entregada, delegada en el vicepresidente de la República y todo el cuerpo de ministros. Eso es lo que hoy ocurre en Venezuela. La pregunta, incluso de fondo, de legitimidad sería: ¿quién es el presidente de Venezuela? Yo respondería de manera indubitable: por mandato libérrimo y originario del pueblo venezolano, el presidente de Venezuela es el comandante Hugo Chávez Frías, en el marco de la interpretación de la Constitución y del máximo Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, que es la única además habilitada para interpretar la Constitución de manera vinculante. Disculpe la interrupción, esta pregunta es pertinente de María Ramírez de Puerto Ordaz, a propósito del comentario que hace. Si el presidente no está en Venezuela, ¿por qué se dice que no está ausente? No se dice que no está ausente, y ahí hay un juego semántico. La ausencia, visto desde el punto de vista del amplio o el latus entendimiento, es no estar presente. Pero la ausencia temporal y la ausencia absoluta de un presidente es una categoría legal cuando lo hablamos en términos constitucionales. Y para que se cumpla esa categoría legal y se active la institución de la falta temporal o absoluta, como concepto jurídico o categoría jurídica, hay pasos previos constitucionales a cumplir. En Venezuela no se cumple ni un paso de los protocolos para declarar acefalía absoluta o acefalía temporal. Por eso se dice que a la luz de la Constitución y la categoría jurídica de la ausencia temporal o absoluta, no está planteadas las condiciones. Es como decir que Barack Obama salga a Bagdad y se le declara ausencia temporal en el Congreso cuando salió extraterritorialmente a funciones presidenciales, o salga a buscar salud, a lo cual también tiene derecho universal de hacerlo. Yo conversaba con mi buena amiga Margarita Oropesa antes de entrar y le colocaba el ejemplo de un presidente norteamericano en el año 1873 de apellido King, que por razones de tuberculosis se fue a tratar en La Habana. Fíjate el tema. Solo como un ejemplo. Y no pudo regresar para la toma de posesión. El Congreso y el Tribunal lo habilitaron y tomó juramento en La Habana. Por ejemplo, esto lo digo porque yo sé que van a ir al concierto de las naciones, al mundo, a tratar de hablar de que como no hubo toma de posesión, en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Bueno, se van a conseguir con países donde la democracia funciona ética y moralmente para facilitar la voluntad popular, los juramentos y una toma de posesión que en el caso del presidente no hace falta porque ya él está en posesión, solo viene a juramentarse en calidad de presidente en ejercicio de su tercer mandato. Diputado, gracias por esta visita, mucho éxito. No vale, Eduardo, al contrario, para mí siempre es un placer conversar contigo. Andrés Oroy Méndez, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos otra pausa, siguen allí, regresaremos.